Bueno, somos Siempre Nos Mienten, ya volvimos. Un amigo acá en el aire, Enrique Vox. Hola Enrique, ¿cómo te va? Te saludamos desde acá, desde Siempre Nos Mienten. Hola Luis, muchas gracias por llamar, un gusto estar con ustedes nuevamente. Sí, siempre estamos cerca. A veces no nos comunicamos porque no, cuestión de tiempo, pero siempre tenemos la mejor. Bueno, contame, a ver, ¿qué querés hablar? No sé, siempre es interesante hablar con vos, así que... esa elección, el tema de hoy, entonces. Lo que quiera, de política, de sociología, de geopolítica, de... Bueno, mira, yo creo que estamos en un momento muy especial. Justamente ayer a la noche terminé una nota, sí, la vi, que habla sobre esta cuestión, ¿no? El cambio de los paradigmas. Nosotros vivimos inmersos en el narcótico comunicacional de los medios preponderantes, hegemónicos, que nos hacen creer que el mundo es uno y resulta que el mundo es otro muy diferente, ¿no? Seguimos pensando en torno al dólar, cuando el dólar es la moneda más frágil del planeta en este momento, ¿no? Y sin embargo nosotros continuamos pensando en ello. Yo hace años que vengo recomendando aplicar en oro, cuando el oro estaba sumamente subvaluado artificialmente por la Reserva Federal, para desalentar la compra, que la gente no piense en el oro por el poco valor que tenía. Entonces ellos compraban mucho oro muy barato, e iban fortaleciendo sus espaldas financieras, ¿no? Pero esto también, porque no son giles en el resto del mundo, esto también lo vieron desde otros países, como por ejemplo Rusia, China, que se la pasan comprando oro, ¿no? Y si te fijas en Alemania, ahora no tengo a la vista el artículo, pero hay un artículo donde dicen que Rusia está marcando el camino económico y que hay que hacer como Rusia, y recomiendan repatriar el oro que tienen en Estados Unidos y en Londres. Altamente significativo, ¿no? Y sí, está sacándose la deuda en dólares, tanto Rusia como China, los bonos. Exactamente. ¿Sí? Exactamente, se están deshaciendo de todo lo que sea dólar. Sí. Esto en realidad, yo escribí hace unos años una nota que dice la humanidad está siendo tomada por idiota, ¿no? Porque hacerle creer a la gente que un papel pintado vale algo es realmente formidable, ¿no? Porque para mí también es formidable, y yo siempre lo digo, ¿no? Nunca se vivió una época donde hay mayor economía que esta, y estamos detrás de unos papeles pintados. Claro, porque no tiene ningún respaldo. No, seguro. Entonces, y eso les permite a ellos tener una fábrica donde generan dólares mellizos, trillizos. No sé si vos te acordás, los que tenemos algunos añitos, allá por la década del 70, se había empezado a hablar, finales de la década del 70, se había empezado a hablar de los dólares mellizos y trillizos. Ajá. Dólares auténticos con la misma numeración. Y bueno, los denunciantes se fueron muriendo pareciendo un accidente, ¿no? Pero la gente se muere también, vos también. Todo es lo único cierto. Es lo único cierto, que nos vamos a morir. Por ahí no morimos. Claro, acá hay un intento de robo y me matan, y bueno, pero se mató. Claro, pero vos fijate, por ejemplo, tenés en cuenta, bueno, por eso fue el tema de que cuando le pidieron el respaldo en que Francia, ¿no? De Gaulle le dice, bueno, toma, llévate todos los dólares y dame todo el oro. Y dice, no, pará. No, pará un casito. No, y ahí donde se armó el despelote de Francia y Estados Unidos, y de ahí que, bueno, te invaden invaden a
no lo invaden, pero dice, bueno, vos tenés el petróleo, nosotros tenemos los fierros, así que ahora vamos a hacer petrodólares y no tenemos ningún respaldo en ningún lado, porque somos los matones del barrio y somos re pesados. ¿Qué te pasa, pillo? No, pero aparte de eso, que es así como tal cual lo estás diciendo, Estados Unidos comete uno de los mayores fraudes de la historia de la humanidad cuando a todo el mundo, después de haber ganado atrás de la Unión Soviética la Segunda Guerra Mundial, desparramó dólares por todo el mundo. Está bueno lo que dijiste, que lo primero que llegaron fueron los rusos y no los americanos. Sí, por supuesto. Porque acá, viste, te la pinta como, viste, que nosotros no comemos la historia que quieren. Está bien, dale. Claro, pero eso lo cantaba, ¿cómo se llama? Cortés, ¿te acordás? Los americanos. Sí, no. Cortés tiene un tema hermoso. Sí. Pedirle ahí a la gente de... Sí, lo conozco el tema, pero no me acuerdo de la parte esa que vos decís, no le daba tanta... Sí, dice que Napoleón hubiera ganado la guerra si hubiera tenido el apoyo de los americanos, ¿no? Sí. Y le han hecho creer a todo el mundo con Hollywood que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial fueron ellos, sí. Y cuando perdieron en Vietnam inventaron a Rambo para generar la sensación de victoria, sí. Sobre una derrota, ¿no? Sí. Entonces ellos hay que tener en cuenta, discúlpame, ya voy a tratar de no interrumpirte más, hay que tener en cuenta que Estados Unidos siempre que inició una guerra la perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Corea, Vietnam, donde se fue perdió, porque rompieron todo Irak pero se tuvieron que ir, y rompieron Libia pero se tuvieron que ir, y dejan a las empresas, bueno, es decir, se financian a las multinacionales con el pueblo americano. Por eso hay que separar pueblo americano de Estados Unidos, del establishment, que es más o menos como se mueve el mundo, ¿no? Es decir, las empresas ganan plata y después socializan las pérdidas. La característica de Estados Unidos es tener una gran capacidad de destrucción, pero no de ocupación. Las sangrías a ellos les resulta la ocupación. Cuando tienen que ocupar, eso les cuesta carísimo sí. En vida, carísimo desde todo punto de vista, y por eso tratan de evitarlo. Sí, sí. A ellos Irak y Afganistán es un grano en la nariz, por no decir otros lugares del cuerpo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero te decía que la mayor estafa de la historia de la humanidad la comete Estados Unidos cuando después de la Segunda Guerra Mundial desparrama dólares a lo pavote por el mundo, y después que todo el mundo tenía sus arcas llenas de dólares, dicen, muchachos, bueno, miren, no respaldamos más en oro, o sea que los papeles que tienen son esos que están ahí y valen como papel. Entonces el gran conflicto económico era que nadie iba a decir y nadie iba a reconocer que las arcas llenas que tenía eran de papel pintado. Sí. Tenían que atribuirle efectivamente un valor simbólico, pero un valor. Y después de ahí, bueno, empiezan a tomar los bancos centrales, ¿no? Y empiezan a hacer el monetarismo. Por supuesto. Y empiezan a decir, bueno, ahora sí tenemos valor, aplicamos los impuestos que queremos, porque los bancos centrales son de los gobiernos centrales, ¿no? Claro, bueno, ahí tenemos otro ejemplo que yo creo que lo dije en algún programa tuyo ya y en algún otro programa. La gente cree que en Estados Unidos no hay golpes de Estado. No. Sin embargo, el gran golpe de Estado que se dio en Estados Unidos fue en el año 1913, cuando se privatizó el Banco Central y se instauró la Reserva Federal, que vendría a ser un Estado extranjero y que vive chupándole la sangre a los norteamericanos. Sí, es un banco privado que fabrica papelitos de colores.
Claro, pero ni siquiera es norteamericano. No, seguro. No es americano. Es mundial, es globalista, Rothschild, Rockefeller. Sí, son británico. Sí. Algunos compañeros, buena gente, judíos, les molesta que yo diga así en británico. Pero, única, a ver, uno nunca, yo siempre lo aclaro porque también me dije, pero vos sos antijudío. No, yo no soy ni antisionista ni nada. Hablo lo que uno ve. Entonces también yo veo que por ahí detrás del sionismo que está toda esta movida, también me parece que está el neoimperio romano atrás, ¿viste? Que sería Roma, porque si Roma no es religión. Entonces los poderes son generales, ¿no? Es decir, para mí, Roma, las monarquías que siguen estando en Europa, y después, bueno, todos los piratas nuevos que se forman, ¿viste? Los estados árabes, el petróleo, las empresas, bueno, el poder es ese, para mí. Sí, el poder es ese, pero fíjate que hay conflictos entre ellos. Porque mucha gente no entiende o simplifica el hecho de que el Vaticano se haya aproximado a Hitler y haya sido cómplice en muchas cosas. Bueno, mira, ahora te voy a hablar del nazismo y te sigo interrumpiendo. Para mí el nazismo cuando nace como un movimiento popular y a Hitler lo elige porque el pueblo alemán estaba destruido. Claro. Entonces va y le dice, bueno, vamos a ser nacional socialista, ¿sí? Sí. Entonces era un partido que defendía al habitante. Sí, el sionismo también arrancó como por eso yo te digo, bueno, entonces después Hitler empieza con eso y el país empieza a caminar de un momento a otro. ¿Cómo puede ser que en 4 años un país destruido se convierta en potencia mundial? ¿Quién fue el que puso todos los fierros? ¿O me hablan del milagro alemán? Y en principio Rockefeller, estamos hablando del Sion nuevamente, ¿no? Estoy hablando de Sion, estoy hablando del Vaticano, estoy hablando de todo, estoy hablando del poder. Y el Vaticano también, claro. Pero el Vaticano porque el problema del Vaticano es que ellos, si bien son el poder económico, les fue arrebatado el poder financiero por parte de la Reserva Federal a partir del año 13. Entonces ellos veían en Hitler la posibilidad de disputarle y recuperar el poder financiero de la Reserva Federal. Sí. Después eso fracasó y trataron de hacerlo con Ratzinger, ¿te acordás? Ratzinger, sí. Bueno, sí. Con él trataron de hacer lo mismo, dijeron, bueno, Alemania está encaminada, puede ser, y pusieron un papa alemán, nuevamente en otro intento de recuperar la hegemonía financiera. Tampoco funcionó, ¿no? El tema de la PDU, el Banco Ambrosiano, todo eso, ¿me hablas? Claro. Sí, claro. Pero viste que yo tengo una versión de... Ahora tienen un callo en el dedo chiquito del pie porque Francisco tiene congelado 3.000 trillones de dólares, ¿no? De cuentas de los bancos vaticanos que son sospechosas de lavado de dinero, lo que le vale algunas amenazas de muerte y conspiraciones varias. Yo tengo ahí como una idea de que los jesuitas están detrás de los Rothschild y todo eso, ¿no? De toda la guita. Estoy hablando de hace 250 años atrás. Como que la Cruz de Malta y todo eso, ¿no? El espionaje que hacen los jesuitas, que realmente son tipos muy inteligentes, y bueno, y un espionaje de la Madonna, ¿no? y encima con la confesión y todo, ¿viste? Se enteran de todo y los tienen a todos atados, ¿no? Claro, y bueno, por supuesto, el poder que ha ejercido la Iglesia Católica... No, acá yo te hablo más específico... De la culpa y la confesión ha sido favorosa. Bueno, acá yo te estoy hablando de los jesuitas, que Bergoglio es jesuita, bueno, pero también tengamos en cuenta que antes había reyes que no sabían ni leer ni escribir y lo que le escribían eran los curas o los obispos. Claro.
Claro. Tal cual. Y le decía Poncio VI, claro. Y bueno, y con Clemente VI que dice, bueno, Dios me dijo que yo soy el poseedor de todos los reinos de la tierra. Y entonces a los reyes se lo doy como una encomandita, ¿viste? Como, bueno, encomodato. Vos lo tenés y tenés que administrarlo, pero me tenés que dar los bienes a mí. Esto viene desde hace 700 años, ¿no? Es que... Y escúchame, y otra cosa, como yo siempre digo, y todo pero perdóname, manejaban todas las herencias, no solamente de los reyes, sino de la gente común también. Sí. Se instala el patrimonio, es decir, el matrimonio, que era lo que le correspondía a la madre, y el patrimonio, que era lo que le correspondía al padre, ¿no es cierto? Se instala el patrimonio, por eso yo critico mucho cierto feminismo que se olvida que el patrimonio es un invento religioso, ¿no? El patriarcado, pero clarísimamente esto. Y bueno, ellos manejaban de esa manera, a través del patriarcado, del patrimonio, manejaban las herencias y se quedaban con graves fortunas. Sí. Y bueno, vos por ejemplo, fíjate, yo conozco gente que ha tenido mucho dinero y que cuando estaba viejita se ponía en un convento. Y bueno, claro, después la iglesia se quedaba con la casita de la viejita o del viejito. Compraban un terrenito en el cielo, claro, pagando con terrenos de acá, claro, viste, hacían la caridad así, viste. Bueno, venga acá, sí. No tiene, saben quién no va a tener sobrino, quién nadie va a pedir, y bueno. Lo mismo hacen las sinagogas, ¿eh? Sí, claro. Y los musulmanes deben hacerlo igual. Y estos muchachos que te piden el diezmo también, ¿no? No, esto es otra cosa, sí, esto ya es una empresa hecha y derecha, pero ya lo de espiritualidad lo tienen como un escudo, ¿no? Sí, como una vidriera, pero en realidad después cuando vos te acercás te dicen entre para saber cómo hacerse rico. Sí. O sea, cómo anularte la espiritualidad y convertirte en una persona rica, ¿no? Sí, como que lo importante en la vida solamente es tener plata. Claro. Sí. Claro. La contradicción es flagrante, ¿no? Porque si vos me lo decís del capitalismo, bueno, a mí me gusta el capitalismo, a mí me gustan los capitales, me gusta que la gente invierta, que gane el que invierte, que gane el que trabaje también, obvio. Sí, pero lo de espiritual lo dejamos para un lado, ¿viste? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pero esto... Hablando de dinero, no sé si viste que nos desayunamos hoy con que el gobierno trasladó la deuda de las empresas energéticas al Estado. Ah, no sabía eso. Bueno, ellos sí socializan nosotros. Las empresas se socializan, claro, se socializan así. En las ganancias no se las ves. No. Ahora en las pérdidas socializan las pérdidas con el Estado. Y bueno, yo lo decía esto, ¿viste? Cuando se hizo rico de esa manera, ¿no? Claro, esto yo lo dije, mira, hace como un mes atrás, digo, veía tanta empresa de Caputo Construcción, entonces digo, no vaya a ser cosa que después nosotros o el Estado argentino le nacionalice socialice la pérdida de Caputo. Porque no sé a qué le van a vender tanto departamento, qué sé yo, no sé, bueno. Vos fíjate que esto se hace de dos maneras, ¿no? Pero esto salió en algún lado, lo que vos dijiste, que le condonan las deudas, que nosotros... Bueno, hasta acá tengo en un portal que de la revista PPB, Periodismo Porvenir, revista ppb.com.ar. Pero no salió, eso es explosivo lo que vos me estás diciendo. Y está el enlace del boletín oficial. Lo que vos me estás diciendo es explosivo. Sí, claro. Una primicia. Acabo de abrir el boletín oficial de la República Argentina, no lo veo yo, no lo da la revista esta APP. En el boletín oficial de la República Argentina, lo acabo de abrir, dice Ente Nacional Regulador de Gas, resolución número 466 del 19, visto el bla, decreto reglamentario, considerando que el decreto de uso de atribución determine que el monto neto correspondiente a las diferencias
diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por los prestadores del servicio de distribución de gas natural por redes y valor de gas incluido en los cuadros tarifarios vigentes generadas exclusivamente por variaciones de tipo de cambio y correspondiente de volumen de gas natural entregados que dicha norma estableció que estas diferencias diarias serían asumidas por el Estado Nacional con carácter excepcional con el alcance y conforme lo allí previsto. Te acabo de leer una publicación del Boletín Oficial de la República Argentina. ¿Y el Frente para la Victoria no sabe eso? Y algunos muchachos se estarán enterando en este momento, no sé. No sé, la verdad que es sorprendente, mira, me quedo... Claro, pero vos fíjate, ¿qué diferencia hay entre esto y que se le condone una deuda a un rico? Vos sabés que esa deuda no puede desaparecer, alguien la termina pagando, obvio, la termina pagando el Banco Central y la termina pagando el individuo común con sus impuestos. O sea, tienen dos formatos para no usar siempre el mismo, ¿no? Y algunos otros también. Pero por eso que desde acá estamos, yo la verdad que cuando leí la formación del anarquismo, digo, bueno, hay que prepararse para el anarquismo. Es decir, el Estado tiene que desaparecer porque el Estado nunca está para ayudar al pueblo, está para entorpecerlo. Bueno, ¿vos te acordás? Mira, y no hay que tener, y digo esto, no hay que tener miedo del anarquismo porque no, y que uno va a mandar sobre el otro, porque las organizaciones siempre está bien, conflictos puede haber obviamente, pero acá ya es directamente esto, vamos a sacarle todo lo que podamos a la gente, las zapatillas, los zapatos, el hijo, los órganos, y bueno, todo, somos todos. Mira, yo en la nota de hoy justamente lo que pongo es este paradigma, ¿no? Nosotros salimos del capitalismo, que era la explotación del hombre por el hombre, pero que dentro de todo lo criticable basaba la generación de riqueza en la producción. Y al capitalismo lo mató a mediados del siglo pasado el financismo, que alguna gente le dice neoliberalismo como eufemismo de financismo para que quede diluido el concepto y el criterio, ¿no? Sí. Y si bien el capitalismo había sacado a la gente de producir para vivir y la puso a vivir para producir, que no es un mero juego de palabras, ¿no? Porque si vos vivís para producir no tenés tiempo de vivir tu vida. Sí. Entonces, por eso yo digo, sin cualquier sustento científico, que el Alzheimer es un mecanismo de defensa para aquella persona que llegado a los 60, 65, 70 años se da cuenta que vivió una vida de mierda, que la vivió para otra gente. Ajá. Y que no tiene más tiempo de vivir la vida que quería vivir, entonces prefiere olvidarse de la vida de mierda que tuvo, ¿no? Sí. Entonces yo recomiendo que no insistan en que recupere la memoria, que traten de generar una nueva relación amorosa, generosa y etcétera, que no lo hagan volver al infierno que tuvo, que le hizo hacer ese clic cerebral, ¿no? Pero es una opinión personal. Lo que no es una opinión personal es que en el mundo lo que funciona es el peronismo internacional. Fíjate lo que te acabo de decir. ¿Cómo sí te va? El peronismo internacional. ¿Vos te acordás de aquella frase, ni yanquis ni marxistas, peronistas? Sí. Bueno, en Rusia no son más comunistas. Sí. Hay una economía de mercado relativa, no es capitalismo tampoco, porque la incidencia del Estado en la economía es absoluta. Sí. Predominan las empresas mixtas, o sea, que son con capital privado pero con capital del Estado también. La investigación está desarrollada directamente por el Estado, etcétera, etcétera. Y tenés, o sea, no es ni comunista ni muchísimo menos yanqui. Sí. Queda el peronista, ni yanqui ni marxista, peronista. Nacionalista. En China, sí, pero habla de cualquier nacionalismo. Sí.
En China, las empresas lo mismo. Primero, China, si bien se dice comunista, y hay un partido comunista que es el que gobierna, y es fuertísimo, y etcétera, tiene líneas de crédito fabulosas para el desarrollo de las pymes, del emprendedor, del vecino común que dice, me gustaría hacer tal cosa y llevarla adelante. El tipo tiene todo el apoyo del Estado. Y esto es formidable, yo lo vengo estudiando hace meses, el tema China, ¿no? Y tiene empresas privadas y tiene empresas internacionales, muy conocidas algunas, ahora me va a venir a la cabeza alguna de ellas, que en China son mixtas con el Estado comunista chino. Impensable, ¿no? Pero bueno, funciona de esa manera. Y fíjate vos, el paradigma de la empresa tecnológica internacional, la más grande, la más odiada, la más temida, Huawei, es una empresa de los trabajadores. Si bien tiene una presidencia y tiene en el directorio de la empresa hay accionistas particulares, capitalistas, el sindicato, o sea, los obreros, tienen participación accionaria. Sí. Fíjate qué interesante, ¿no? O sea, que en el mundo lo que está funcionando, sí, absolutamente, con perspectivas solamente de crecimiento, como decían hoy en Max Kaiser, en algún momento va a sufrir un parate, pero eso va para largo, es lo que acá peyorativamente se le llama populismo, que es ayudar a la gente. Sí, trabajar con la gente, con el habitante. Claro, el populismo es lo que está funcionando y lo que ha generado el nuevo paradigma financiero. Vos fíjate que de los 10 principales bancos del mundo, solamente 2 son norteamericanos y los primeros 4 son chinos y el quinto es británico, pero de Hong Kong, o sea, chino también. Sí. Entonces, estamos viendo, vos cuando empezás a leer ese tipo de cosas, te das cuenta que la sensación térmica que estamos viviendo acá en Argentina está completamente equivocada. Se están vendiendo un buzón. Sí. Eso de los 4 bancos y del quinto banco yo ya lo tenía, lo comenté acá. Sí, pero no se lee en ningún lado. Bueno, tampoco se lee en ningún lado que lo que vos me dijiste recién, de que socializamos la pérdida de una empresa privada. Sí, así es. Dejate de joder. Y no sale ni nadie habla, no sé, bueno. Esperemos media hora que empiece a hablar alguien. Bueno, vos ya lo estás hablando. Así que es un adelanto, digamos, sí. ¿No? No, pero bueno, esa es la orientación que le tenemos que dar a la gente. Para que esté preparada para una realidad nueva que hay, porque si seguimos con las comparaciones, ninguna de las 10 principales ciudades del mundo, las más refilantes, las más tecnológicas, ninguna está ni en Estados Unidos ni en Europa. Sí. De los 10 principales puertos del mundo, los principales y los primeros son los chinos. Sí. Los primeros aeropuertos estamos solamente con un aeropuerto norteamericano y uno inglés. Entonces estamos viviendo un paradigma completamente diferente al que nos quieren hacer creer por los medios de comunicación. Bueno, es como nos quieren hacer creer la historia, ¿viste? La historia de Mitre no es la historia verdadera. Claro, por supuesto. Acá yo no sé por qué. Las corridas bancarias son al dólar. Acá es absurdo. Claro. Es absurdo que gente que medianamente pensante, que las corridas bancarias sean al dólar. Sí. Porque internacionalmente están perdiendo plata. Sí. Sí, pero como tampoco tenés opción de comprar yuanes o rublo, porque tampoco te dejan meter. Porque no sé por qué. Perdóname, compra oro. Y bueno, pero viste que también el oro acá es complicado si no sabes. Y aparte pero compra oro en el banco, comprar en los bancos. Sí, pero oro. Viste que una cosa. No oro papel, No, papel. El oro físico, el oro físico. El ese de gramitos.
El tema es que por ahí un mexicano de oro, un kilo de oro, si vos un kilo de oro es mucha guita, pero ponerle para 100 gramos, 10 gramos, 30 gramos. Eso también es mucha guita. Sí, bueno, ahora todo es guita, menos los sueldos, todo es guita. Pero, viste que la diferencia entre el compra y el venta es muy amplia. No es tan amplia en el oro porque como vos sabés que estás comprando algo que realmente vale, también es amplia en el dólar. El problema en el oro, la gente dice, y bueno, pero ¿cómo lo guardo? Y lo podés guardar, lo empeñás. Lo empeñás y te pagan para guardarlo. Yo con los empeños y con los bancos tendría un miedo, mejor que la use. Pero el empeño, el objeto es tuyo. En el empeño el objeto es tuyo. Ajá. Tiene que ser un achaco así formidable ya, ¿no? Sí. No es papel, es tu objeto, es ese oro y no otro, es ese lingote y no otro. Está buena esa, está buena. ¿Sabés quiénes lo hacen? Muchos los gitanos, que los que más saben de oro son los gitanos. ¿Y los judíos? Pero los gitanos son los que más utilizan esto de, para no tenerlo en la casa, evitar que te la afanen y etcétera, ¿vale? Y lo empeñan. Está bueno eso del empeño, la verdad que está bueno. Con el empeño tenés plata con la que podés hacer negocios, etcétera, etcétera. Después cuando lo vas a recuperar, si lo volvés a empeñar, te vuelven a dar más guita todavía porque el oro se valorizó muchísimo más que el dinero. Y después también la tasa de interés de devolución no es muy grande, ¿no? Es muy baja, es mucho más barato que tener una caja de seguridad. Claro, seguro. Y para qué era lo que te iba a decir ahora que justo saltó. Yo igual yo le recomiendo, no recomiendo nada porque nunca sabes, pero yo creo que hoy sería momento de comprar acciones porque están un 60% más barata que hace una semana atrás. Bueno, sí, hay que estar ahí un poquito hay que conocer mucho el mercado bursátil y saber cómo están las cosas, conocer mucho de geopolítica también, ¿no? Porque no es solamente ruleta. Bueno, también hay que saber de departamento, porque viene uno y dice, no, compra esto que tiene una rentabilidad del 2000%, y después, viste, cuando lo querés alquilar, uno lo puede alquilar y tenés que pagar la luz, el gas, el teléfono, el portero, todo, ¿viste? Claro. ¿Me explico? Es decir, la ventaja de uno sobre otro existe siempre entre los seres humanos, muy pocas veces no existe. Así que bueno, asesorarse un poco en eso, preguntar, bueno, hay acciones de Loma Negra que valen un 60% menos, las del Banco Macro, Banco Galicia, que de toda la oligarquía argentina, un 65% menos. En algún momento el cuco se va a revertir, me parece. Claro, no te voy a decir que van a aumentar un 65%, pero un 20, un 25 y en dólares no estaría mal. El tema es también ver cómo la mafia manipula. Sí, hay que esperarlo. Si te sobra un mango, ¿no? Claro, hay que esperarlo. Porque vos sabés que los tipos te hacen bajar las acciones de una empresa para quebrarla, después comprarla por 0 pesos. Bueno, es lo que están haciendo ahora. Y remontarla, ¿no? Claro, sí. Lo están haciendo ahora. Dice, bueno, toma, 65, ahora compran la empresa por un 65% menos de lo que valía. Exactamente. Listo. Y después, bueno, pérdida y lo que sea, y bueno, limpiamos y licuamos. Chao. Pero eso Pero eso te lo hacen también cuando vos tenés una sociedad entre varias personas, que puede ser una SRL, etcétera. Ajá. Que cuando les molesta uno de los socios, duplican la capitalización y lo dejaron afuera. Sí. Esa es otra trampa que se puede hacer, ¿no es cierto? Sí. Estamos bien como asesores financieros acá, ¿eh? Vamos bien acá. Sí. No, yo prefiero ir por otros costados más productivos. No, pero bueno, también hay que defender la guita que uno tiene. Y hay que saber decirle a la gente que esto, como yo digo, si ponele el que creo o no, yo a veces lo uso, no creo, pero bueno, se usa. Si Dios te da, o la vida te da, lo que te da material es para que también lo cuides, no para que lo miserees, no para ser un miserable, pero sí para cuidarlo. Claro, por supuesto. No para destruirlo. Y acá me viene una reflexión. Hay que trabajarlo con responsabilidad. Claro, ¿no? Exacto. No quiere decir que te vayas a equivocar, que no te vayas a equivocar, pero bueno, por lo menos sabiendo que claro, no la tiraste. Y acá me viene un desafío que yo estoy haciendo.
de que tenemos que romper el sistema, ¿no? Y bueno, el sistema lo rompemos no tomando Coca-Cola, no tomando estas bebidas imperialistas, no comiendo hot dog, estas comidas que son chatarra. Es decir, bueno, quebrando esas cosas que... Principalmente para la preservación de la salud, ¿no? Claro. Y después el mercado nos tienta con deudas. Claro. ¿No? Y claro. Entonces yo digo, bueno, empecemos a hacer algo que sea anti lo que te venden desde arriba. Porque lo que te venden desde arriba no es bueno. Y entonces me viene la idea de empecemos a ahorrar. Y esto es antisistema. Entonces bueno, para ahorrar tenés que gastar menos en viaje, menos en ropa que por ahí nunca la vas a usar, menos en... Bueno, hay que achicarse un poquito. Bueno, otro antisistema es dejarse de joder con los jardines en los fondos de las casas, ¿no? Bueno, porque cuando vos te sobra guita, la tiran en un taxi, la tiran en un teatro que no sabes lo que van a ver. No quiero decir que está mal. Quiero decir que a veces lo usás para ir 10 veces al mismo paraíso, para ver la misma agua, la misma arena. Digo, cuando yo volví a Argentina, después de muchos años estando afuera, en el 94, pasó por la Villa La Cava, en San Isidro, y veo que los rachitos que tenían algún pedacito de tierra lo tenían con césped y florcitas. Y yo digo, ¿por qué no pusieron un gallinero o una pequeña huertita para tener un zapallito, un tomatito, alguna hierba aromática, etcétera? Gallinas, porque la gallina, bueno, te come la gallina, come los huevos de la gallina, que el huevo no el huevo sin galladura nunca va a ser pollito, o sea que aunque seas vegetariano o vegano, lo que quieras, comerlo tranquilo, porque eso no estás afectando ninguna vida, ¿no? Sí. Entonces la gallina conviene tenerla aunque no comas carne de pollo. Sí, pero después te van a decir que hay citacosis, te van a decir qué sé yo, te van a inventar ahí el ruido y el olor, y bueno, yo me acuerdo que como vos decís, yo me crié con un gallinero en el fondo de mi casa. Claro. La tana iba y tiraba la comida que sobraba, los fideos. Eso es independencia, eso es autonomía. Claro. A la gente tiene que volver a la autonomía. Eso. Vivir es gratis porque el manzano no te cobra por la manzana que te da. Exacto. La planta de tomate no te cobra por la planta. Vivir es gratis. Sí. La gente que pague si quiere. Si no quiere, que no pague, hermano. Claro. Es así de sencillo. Y que tenga tiempo para vivir. No que tenga que pasar su vida produciendo. Y la zapatilla de marca, hermano, si vos sos Gil, pagala lo que te pidan. Si tenés guita, pagala, pero el tema es que mirá cómo es el sistema. Yo si tengo plata no soy tan boludo como para pagar 5 lucas una zapatilla, de ninguna manera. Ajá. Por más que tenga mucha plata, matate. Un zapato de primer nivel vale $200, y una zapatilla vale de 300, 400, déjame de joder. Sí. No. Bueno, porque viste como esto de la escuela de Frankfurt decía, el tema no es lo que cuesta la madera para hacer una silla y la mano de obra, el tema es la subjetividad de la gente para pagar lo que no vale. Claro, por supuesto. Y esa es la marca. Claro. Mira, eso yo lo aprendí cuando era pibe, tenía 14 años. Yo usaba los vaqueros berretas, berretas entre comillas. Los que se hacen acá. Sí. El Super Far West, que tenía una tela buenísima. Y me estaba enamorado de un Wrangler en San Isidro, pues yo era de Zona Norte. En San Isidro estaba el concesionario Wrangler y etcétera. Y yo pasaba por la vidriera y me encantaba. Y costaba una fortuna. Sí. Y junté guita, hacía laburitos, etcétera. Y fui y me compré un Wrangler. Y cuando me di cuenta, me la lavaba yo la ropa, ¿no? Cuando me di cuenta que el Wrangler me duró muchísimo menos que el Super Far West, dije, con la marca no me agarran nunca más en la vida. Sí. No, igual las marcas también, por algo también llegan, ¿no? Aparte de gastar mucho en publicidad, porque también hay que mantenerse ahí arriba, ¿no?
Y bueno, sí, hay zapatillas que... Hay ropa de muy buen nivel que no tiene marca. Sí. Yo compro en Avellaneda mucha ropa y muchos zapatos, como vos decís, y son bárbaros. Sí. Claro. Y más creativo y todo. Pero en esa época, bueno, viste cómo nos vendían el Wrangler, el Lee. Claro. Bueno. Y bueno, uno que viste quería éramos giles, éramos giles. Como hay mucha gente que también no está informada y va y compra en el shopping 3 veces más caro y mantenemos la estructura del shopping. Claro, que mucha de esa estructura fue montada para la vaguita, no les importa lo que ganen ahí. No, ahí tiene olor a cloro, las paredes tienen olor a cloro. Sí. Mucha lavandina. Pero lavandina es todo, por eso como yo te decía recién, están haciendo edificios acá en Capital. ¿A quién se lo van a vender? Después vos pasás por el edificio y está solo vacío, no sé, 2 departamentos con luces. No importa, si lo venden o no lo venden. Claro. Y lo usan, ¿sabés qué? Lo usan por ahí para alquilar, para 5 o 6 personas, ¿no? Sí. Y entonces por eso dije, no, entonces esto no, ¿ves? Acá los grandes capitales se sacan los dólares de encima, porque como saben que no valen, dice, bueno, compramos esto, tirala, sácame los dólares, ¿cuánto tenés? 2.000, 5.000, 8.000, 100.000, toma, tiralo acá. Y después, bueno, después lo alquilan, y ahí digo, mira, para no alquilárselo y que se fundan, porque en algún momento las burbujas explotan. En algún momento la burbuja va a explotar, como va a explotar, que estábamos hablando con Walter Formento recién, el tema de no poder pagar la deuda que tiene este gobierno. Sí, bueno, pero nos podemos llevar si todo marcha como parece, nos podemos encontrar en un par de años con que no debemos nada a nadie, ¿eh? Ah, sí, como viene el dólar, yo le digo a la gente, no te preocupes, si total los dólares casi no valen nada. Van a pasar a valer nada. Sí. Dentro de poco ya van a pasar. Van a empapelar paredes con los dólares como hacían en la Segunda Guerra Mundial. En Alemania, sí. En Alemania. Sí. Así que bueno, en fin, lo importante es que la gente se sacuda y volvemos siempre al punto aquel nuestro de soberanía intelectual. Esa, ¿no? La tengo y pues cada vez que la mando me dice, es interesante el concepto, ¿eh? Sí, porque tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos y dejar de comprar el pensamiento chatarra que nos venden por los medios de comunicación. Claro. Y dejar de comprar partidos políticos, partidos de fútbol, equipos de fútbol. Bueno, se nos va a volver entretenida la vida, porque ¿qué carajo vamos a elegir si antes nos elegían todo y lo ponían, ¿no? Nos elegían el Wrangler y te lo ponían, te elegían Boca, River o Argentino y te lo ponían. Ahora si tenemos que elegir nosotros es una responsabilidad, papi, ¿eh? Ah, claro, sí. Ahora te quiero ver, ¿viste? Hay que asumir. Claro. Hay que asumirlo, sin duda. ¿Viste? Porque si no, ¿viste? Como Macri, la culpa es del otro, del pasado y del que viene. Sí. Y vivimos en la psicosis, ¿no? Dice, no quiero ver lo que... Yo la sé clara, la culpa es del anterior y del que va a venir después. Y como, y vos no tenés nada que ver. Y como vos decís, lo de la soberanía intelectual y y estar siempre alerta, ¿viste? Porque a ver de dónde te viene la noticia, si es cierta, si es inventada. Te hablo de todos lados, porque también te la inventan de todos lados las noticias, ¿eh? Bueno, pero el inventor fue un Rothschild, ¿no? El inventor de la falsa noticia. Sí, así cuando dicen. Hizo creer a la bolsa de Londres que había ganado Napoleón. La mentira siempre garpó. Claro, la mentira de todas las épocas viene garpando, ¿viste? El tipo fue el único tipo que ganó 1 millón de libras esterlinas en un día en la bolsa, con esa jugarreta de mentir. Que había ganado Napoleón en la guerra. Sí, a veces dicen que no fue tan cierto, pero bueno, ponele que haya sido igual. Mentir, si no, fíjate este gobierno que gobierna, si no mintió. Sí, ¿cómo? ¿Y cómo sigue pero mintiendo? La gente tiene que tener ganas de creer que no es así, ¿no? Yo Por creo ejemplo, que... vos viste el video de Macri pegándole una trompada a Guarda en el balcón, ¿no? Sí. Bueno, hay gente que dice,
No fue una trompada. No, le pidió, vos a tu mujer le pedís con el puño cerrado en la boca del estómago. Aparte, pudo haber sido una broma si Aguada se reía y le devolvía una palma en el hombro o alguna cosa, o un empujoncito que uno se da en broma, pero no fue así. Aguada pasó de la euforia a quedarse completamente callada, en silencio, mirando para otro lado con un rostro realmente preocupado. Solamente hay que mirar el video. ¿Listo? Bueno, acá Rachel Holloway dice que está viviendo con los padres Aguada. Mira vos. No sabía. Así dice. Y bueno, Macri tiene entre la psicosis y la perversión la agresión. Tiene antecedentes, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahí el poder lo oculta de tal manera, y aparte en la forma mafiosa, que a veces no solo con la plata, sino con otras cosas, claro. Otros métodos, porque, bueno, si un poco de plata te damos y tenemos otros métodos. ¿Vos te acordás cuando discutían el título de Cristina, no? Que no era abogada, decían, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, no discuten el título de Macri. Macri, primero que fue una escuela, bueno, en cualquier universidad te podés recibir, según cómo te dan con los profesores y según cómo llegue el acuerdo. Si no vas a construir, no vas a defender a nadie y no vas a hacer un edificio, bueno, ¿qué quiere ser ingeniero? Dale, vamos a ver. Y encima se lo dio en la católica, ¿no? Claro. Entonces dice, si no hubo tiempo de recibirse de ingeniero, claro, porque no existía la carrera, pasó a existir el influjo de Franco Macri. Sí, porque dicen eso, que también se lo regalaron porque Macri le hizo el edificio, así hay una teoría también. Sí. Cosa que no me extraña, total. Le ponemos el título como que el título... Bueno, esto es parte de lo que hablamos a veces, si es educación o es manipulación de la gente. Porque acá dice, yo soy ingeniero, ¿cuánto sabés? Y como persona puede ser de terror. Y como marido también, y como hijo también, y como empresario también. Bueno, ¿viste? Sí, desde luego. La universidad no te otorga calidad como persona. Sí, yo conozco muchos universitarios que son... Apenas un conocimiento funcional, nada más. Sí. Conozco un montón de universitarios, no quiero decir que no tengan que estudiar, y hay universitarios que son realmente genios, ¿no? No, por supuesto, hay que estudiar. Claro, hay que formarse, hay que instruirse, hay que conocer, pero conozco un montón que son alcohólicos, drogadictos, están solos, no sé, un montón, sufren con la pareja, hacen sufrir a la pareja. Yo conozco, yo siempre digo, no, acá no quejamos de los pobres, todos, mire que los ricos también tienen para quejarse, Bueno, pero es que justamente la educación y la formación que nosotros tenemos está diseñada por el capitalismo, para el capitalismo. En realidad es por las religiones, porque la educación laica no es otra cosa que la educación religiosa sin el estudio de los libros sagrados, ¿no? Ajá. Pero la estructura es la misma, ¿no? Sí, Para siempre decirle que si al de arriba tenga o no tenga razón, la maestra es la que manda, no referenciarte con tus compañeros, con tus pares. Ajá. Vos fijate que los profesores no incentivan la referenciación entre pares, sino que todo lo contrario, estimulan la competencia, el que saca mejor nota, el que se porta mejor, el que hace mejor carita, etcétera. Sí. El más simpático, el mejor compañero, bla, 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 bla. El que lleva la manzanita. Por supuesto, claro. Y ahí, mira, y ahí me viene también esto, como que referencia todo hacia él, ¿no? Es decir, como que ya está la dominación ahí, es decir, como que ninguno de los alumnos puede tener una idea mejor que el profesor.
Claro, inclusive la palabra, ¿no? Uno dice alumno con total tranquilidad y alumno es el que le falta la luz. Ajá. O sea, sin luz, ¿no? Alumno. Sí, sí. Alumnis. Entonces ya viene con la carga de preconcepto la cuestión entre profesor y no iluminado. Sí. Bastante seria. Yo digo que ¿cómo podés educar vos si no conoces a quién estás educando? Vos no le enseñás igual a un ciego que a un sordomudo. Y de la misma manera, cada idiosincrasia es una particular, individual, y vos tenés que conocer la idiosincrasia de esa criatura que vas a formar, si realmente lo querés formar para la vida y no para la producción. Sí, sí, lo formás, vuelvo a decir, lo manipulás, ¿no? Para que sea obediente. Claro. Listo. Sí, sí, por supuesto, y lamentablemente, la corporación docente, no me refiero solamente a los docentes, me refiero a la corporación de la docencia, ¿no? Sí, Elegida entre los profesores, los ministros de educación, etcétera, no ha habido hasta el momento un interés real de cambiar esa situación y empezar a formar personas y no empleados, ¿no? Sí. A mí yo cuando voy a los actos, viste, yo tengo un hijo de casi 6 años, ¿no? De 5 años. Y cuando voy a los actos y me hablan de la Revolución de Mayo y de la gesta libertadora de San Martín y que somos independientes, digo, y la puta que va, perdón. Viste, y seguimos con eso, Como somos independientes, los estatutos del Banco Central fueron redactados en inglés. Claro. Bueno, viste, cuando Dussel dice, bueno, la decolonización de la mente. Claro. ¿Viste? Y porque encima al docente le van a dar, le siguen dando la colonización, y el docente, que a veces tampoco busca, ¿no? Otros caminos, otras cosas, o no las cree, o ya está colonizado de chiquito y no quiere desprenderse, o cuida su laburo. Así, tengo que decir esto, no importa. Hay una cosa que siempre digo, ¿no? Digo, empezaste como maestro, seguiste siendo docente, y ahora sos un trabajador de la educación. Sí. Claro. Cuando nos quejamos de la justicia, nos quejamos de los políticos, nos quejamos de los empresarios, tenemos que empezar a quejarnos también de la corporación docente, como vos decís. Este es un buen tema de arranque. Y sí, por supuesto, pero somos una sociedad en estado terminal, Luis, somos una sociedad en estado terminal. Terminal en el sentido de que muchas cosas que considerábamos naturalizadas eran un error. Yo digo siempre, para ir un poquito más fino, digo, la izquierda habla con orgullo y se golpea el pecho de ser latinoamericano, ¿no? Y nosotros somos latinizados, no somos latinos. Este continente no es latinoamericano, es un continente latinoamericanizado. El nombre América no nos corresponde, el nombre latino fue resultado de invasión, entonces tenemos que empezarlo a pensar de otra manera si realmente queremos empezar a construir la verdad, ¿no? Y que sea una verdad creíble. Sí, y que sea dolorosa también. Bueno, a veces justamente digo una verdad creíble para que la gente no diga, se enfrente con la verdad y no la termine creyendo. Bueno, ¿no? Esto es como cuando vos venís a sesión y decís, no, pero vos le decías esto a tu marido, y no, pero vos dejabas que tu mujer también te diga esto otro, y vos permitiste, y tus hijos vos nunca le diste. Y entonces vos cuando te encontrás con esta cosa, decís, no, es doloroso. Claro. Pero si no lo aceptás, o no lo entendés, o no lo ves, o no lo querés ver, bueno, ahí está el tema. Esto pasa lo mismo con, lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, vamos a formarnos como personas. Nadie es tan bueno ni nadie es tan malo.
Pero entonces cuando alguien te diga, bueno, mirá la influencia de Gran Bretaña en las independencias inglesas, y te vas a dar cuenta, porque dejamos de es decir, las revoluciones. Hay una serie que se llama Bolívar, que la mira mucho mi sobrino, que a mí no me atrae tanto porque no tienen tanto de, bueno, hay un poco de amor, viste, bueno, y entonces te va metiendo el ideal de Bolívar y después la flaqueza de Bolívar, pero como es la influencia generales ingleses en los dos ejércitos. Acá estaba Miller, O'Brien, estaba un montón, y ves ahí. Yo quiero rescatar lo que dijiste recién: nadie es tan bueno y nadie es tan malo, ¿no? El más malo comete una bondad, dicen, sí, en algún momento. Pero la gente es menos mala cuanto menos frustración lleve como carga en su vida. Tiene más posibilidad de ser menos malo, porque no tiene motivo para ser malo. Es muy difícil que alguien sea malo sin motivo. Bueno, eso ya es un problema bastante serio y que tendrá raíz psiquiátrica y no social. Pero vos fijate que los chicos, cuando entran en la prensa de la docencia, se les frustran cosas que son propias de ellos. Los chicos crecen, y el que era un virtuoso en el piano o en el saxofón o en las letras o en las artes escénicas o en cualquier cosa por el estilo, se ve recriminado porque no le va bien en matemáticas. Claro. Y la culpa lo hace concentrarse en matemáticas y abandonar lo suyo propio. Exacto, sí. Y esto es una frustración enorme que la gente no lo nota, no se da cuenta, pero que lo termina perturbando. Eso. Yo tengo un amiguito mío que le cuesta estudiar, ¿viste? Le cuesta estudiar, no entiende, no puede leer. Y estaba haciendo unos dibujos fabulosos, digo, ¿no? Y le dije a la mamá, digo, ponelo a ser dibujante. Si la primaria la termina cuando tenga 20 años, bueno, pero ¿qué es lo que te está mostrando? Que hace unos dibujos fantásticos. Comprarle lápices de colores, comprarle el lápiz negro 3B porque es más liviano, comprarle buenos pinceles, comprarle buenos lápices que sean de buena marca, que no eso, viste, que te venden esos chinos que parecen clavos para escribir o para tomar color, viste. Es decir, dedicate a regalarle eso, porque es lo que quiere, como vos decís. Por ahí el año que viene se le termina lo de la pintura, pero le nace lo de la música, o le nace, qué sé yo, lo de arreglar auto, bicicleta, o lo que fuere, ¿no? Es decir, el tema es que la persona, como siempre decís vos, que seamos felices, que no tengamos Alzheimer a los 60 años porque hicimos todo lo que los demás querían. Uno debe respetar su niño. Hola, pará, se cortó. Sí. A ver, ahí va. ¿Cómo? Ahí va. Uno debe respetar su niño auténtico, porque uno en la infancia va mostrando para qué vino. Solamente hay que saberlo observar. Y yo en vida viví siempre de mis juegos. Y estoy en la comunicación y en la realización audiovisual, etcétera, porque eran mis juegos de niño. Ajá. Está bueno. Entonces, es eso lo que uno debe observar, la naturaleza de las cosas. ¿Por qué si estudiamos, nos preocupamos por la naturaleza de una planta, no nos preocupamos por la naturaleza de las personas? Ajá. Sí, o no, nos dedicamos tanto a los perritos y Claro. Y la gente me chupó. ¿Cómo es el Rottweiler? ¿Cómo es el pequinés? ¿Y cómo es tu hijo? ¿Y cómo es el alumno que estás educando? ¿Y cómo sos vos? Yo digo, hay que llevar la escuela al niño, no al niño a la escuela. Ajá. Sí. Es diferente. Sí. Pero bueno,
Mi amigo, yo me tengo que ir. Bueno, dale, andate. Yo te agradezco, pero te agradezco en el alma que me hayas llamado, darme esta oportunidad de acercarme a esa audiencia valiosísima que tenés vos ahí en esa radio maravillosa que es Radio Rebelde. Te felicito, que sigas ahí, que sigas con éxito, y que la audiencia te siga, por supuesto. Dale, y a vos también. Te siga siguiendo. Y a vos también, que te vaya bien. La verdad que siempre es un gusto hablar con vos, porque somos gente que equivocada. Te esperamos por el búnker. Te esperamos por el búnker. Sí, tengo que ir. Bueno, dale, Enrique, vos un abrazo gigante. Gracias por estar. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio.